Sí, lo escucho. ¿Se escucha bien o se escucha un poco a lo lejos? Un Un poco poquito bajo. lejos. Oiga, Un poco ya. lejos. ¿Ahorita sí ya mejor? Sí, ya. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Tengo el gusto de presentarles a ustedes em, al ponente Carlos León con su tema Fundamentos filosóficos y epistemológicos de las matemáticas en el enfoque STEAM, la paradoja de la M silenciosa. Voy a tomarme el tiempo de leer la semblanza de él, es decir, presentárselos. Él es candidato a doctor en matemática educativa del Instituto Politécnico Nacional en México, magíster en docencia de las matemáticas y licenciado en matemáticas por la Universidad Pedagógica Nacional con especialización en pedagogía y docencia universitaria. Ha realizado estancias, perdón, Ha realizado estancias de investigación en México y Francia y participó en una inmersión STEAM en el Kennedy Space Center de la NASA. Ha sido profesor en secundaria, universidad y posgrado, así como visitante internacional en Chile. Es paraacadémico del Ministerio de Educación Nacional, autor e investigador adscrito a la Universidad La Gran Colombia, miembro de asociaciones científicas nacionales e internacionales y coordinador de iniciativas de popularización de las matemáticas. Ha impartido más de 50 conferencias y publicado artículos en revistas especializadas. Trabaja en la Universidad de la Gran Colombia. Entonces, el ponente que tenemos el día de hoy aquí en esta sala es una persona muy bien preparada. Entonces, esperamos con mucho gusto su presentación y estamos seguros que nos vamos a enriquecer con sus conocimientos y su participación. Entonces, le cedo la palabra. No sé si esté Carlos León en la sala. Sí, buenas tardes, aquí me encuentro. Muy bien. Entonces, el tiempo es suyo. Disculpa, ¿me recuerdas cuánto tiempo? Y si ya puedo compartir la presentación, por favor. Sí, puede comenzar a compartir la presentación. Tiene una hora. Perfecto. Y dejando espacio al final, por favor, para preguntas y dudas y un pequeño cierre al final de la presentación. Sí, perfecto. Voy a compartirla. Me gustaría confirmar si ya se está viendo. Sí, ya se está viendo. Sí. Bueno, perfecto. Ahorita cierro la puerta. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que primero me escuche muy bien.
pido excusas por estos 5 minutos de más. Un problema aquí administrativo, pero no más. Bueno, mi nombre es Carlos Eduardo León. Soy profesor de matemáticas en el área de posgrados acá en la Universidad de la Gran Colombia, en Bogotá. Desde hace pues algún tiempo vengo trabajando desde el enfoque STEM, principalmente en lo que es la divulgación de ese enfoque a través de medios digitales. Hace 4 años tenemos en la emisora Radio Amiga Internacional un espacio que hemos denominado STEM con Todos, en el cual hacemos divulgación de proyectos STEM, ¿sí? Haciendo énfasis en cada uno de estos episodios a través de temas de interés, temas de actualidad, pero el plus del programa es que lo presentan dos niñas de un proyecto de innovación social que tenemos establecido desde el enfoque STEM, un proyecto que ya lleva 11 años y que fomenta la investigación escolar en, en escenarios no formales de educación, ¿sí? Algo así como estos clubes de ciencia que están presentes en muchos países. A raíz y quiero empezar este planteamiento, digamos, con lo que hemos hecho alrededor del enfoque, porque ha surgido siempre una discusión sobre el papel que ha desempeñado las matemáticas en este enfoque, ¿sí? Y a raíz de estos programas, de las discusiones, de las mismas preguntas de los interrogantes de las niñas, desde el podcast y de los niños en general que trabajan en este proyecto en estos 11 años, siempre las personas que hemos estado involucrados en el diseño de actividades, pues hemos tenido la idea o la inquietud sobre qué papel desempeñan las matemáticas en el enfoque, ¿sí? Esto pues nos llevó a que nosotros empezamos a plantear esta discusión desde los fundamentos filosóficos y epistemológicos que presentan las matemáticas en el enfoque. También pues por algunos trabajos de grado que he tenido la oportunidad de acompañar no solamente aquí en la maestría en la universidad donde yo trabajo, sino un par de tesis de grado, tesis doctorales, en las cuales estamos también discutiendo sobre eso. Creemos que cuando analizamos el papel de las matemáticas en el enfoque, nos planteamos preguntas e interrogantes que es necesario que lo discutamos desde un plano filosófico y epistemológico. Mi formación es en torno a las matemáticas, no soy filósofo, soy digamos, un filósofo frustrado, sobre todo en sus cursos de filosofía de las matemáticas y epistemología de las matemáticas. Y digo frustrado porque pues me hubiera gustado profundizar más en esto. Pero creo que hemos hecho un ejercicio de reflexión y de validación de algunas teorías y al final pues vamos a hablar de una propuesta. Ojalá las personas que estén acá también hayan tenido una participación, conozcan el enfoque para que podamos discutir en esa última parte de esta charla sobre esas creencias o esas posturas que tienen frente al papel que, que presentan las matemáticas. Bueno, entonces vamos a ir directamente al grano y lo primero que me gustaría discutir con ustedes, que me gustaría empezar a plantear, es esta tensión que cuando vamos a hablar de esas matemáticas o de eso que podemos matematizar dentro de estas ideas que nosotros queremos llevar al aula de clase, ¿sí? Desde la mirada, desde el enfoque STEM, pues encontramos un riesgo que se empieza a plantear, una tensión que es continua sobre qué matemáticas vamos a tener presentes a la hora de incluirlas en estos diseños que nosotros hacemos dentro de estas propuestas que nosotros presentamos. Entonces es muy frecuente que siempre pensamos en la actividad que tenga esos 4 componentes y que yo pueda identificarlos cuando realizamos esa planeación. Y nos es muy fácil
sobre todo involucrar lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, ¿sí? Digamos que esas son las dos áreas que se presentan un poco más fuerte y que son las más innovadoras y que casi que llevan y jalan lo que hoy denominamos como actividades STEM, ¿sí? Dentro de un aula de clase. Mm, y hablo de esa tensión porque nosotros, cuando somos profesionales, cuando somos profesores de matemáticas o investigadores en educación matemática, pues presentamos esa, esa tensión, ¿sí? Esa tensión que yo llamo frente al papel que van a desempeñar, ¿sí? Porque si nosotros nos vamos a lo que han sido las matemáticas a lo largo de la historia, pues las matemáticas siempre las hemos interpretado como un lenguaje que nos ha podido decir qué es cierto y qué es falso dentro de la ciencia, ¿sí? Entonces nosotros también las hemos observado históricamente como un objeto de veneración, ¿sí? Y ha ido más allá de ese utilitarismo con el que se presenta hoy en día, en donde mm, muchas veces dentro del enfoque hemos identificado ese papel de herramienta útil que nosotros vemos y el cual se pone a servicio de las otras áreas presentes en el enfoque. Entonces vamos a encontrar una especie de batalla y es que nosotros, esa visión que nosotros tenemos y que siempre hemos estudiado, los que nos hemos formado en el campo de las matemáticas, pues hemos tenido las matemáticas como un conocimiento abstracto, un conocimiento verdadero, un conocimiento que nos lleva a interpretar la naturaleza, los fenómenos naturales, ¿sí? Que es el lenguaje, la física, de la química, de muchas áreas de esto que llamamos ciencias exactas, ciencias duras, pero si nosotros colocamos esa visión, esa epistemología que tenemos de las matemáticas, no va a cuadrar mucho con lo que STEM nos está proponiendo, ¿sí? Porque casi siempre en todas las actividades y en esos barridos que nosotros hemos hecho, en esos estados del arte sobre cómo es la presencia de las matemáticas dentro de estas apuestas que se hacen desde el enfoque, pues siempre nos hemos dado cuenta que es una herramienta de servicio, ¿sí? Una herramienta que le sirve y que la identificamos para poner ese checklist dentro de las actividades que nosotros tenemos. Que presentamos desde el enfoque STEM y nos damos cuenta que efectivamente cuando ya las matemáticas nos permiten hablar, por ejemplo, de análisis estadístico, cuando nos permite hacer uno que otro cálculo, pues las identificamos, ponemos el chulito, el checklist y seguimos a la otra área. Ese es un riesgo en el que nosotros caemos y es un riesgo en donde nosotros identificamos un campo de batalla sobre la naturaleza que van a tener las matemáticas ese campo de batalla lo identificamos dentro de la estructura de la educación STEM y es cuál es la naturaleza que van a tener las matemáticas en el enfoque. ¿Va a ser simplemente una herramienta de servicio o va a ser, como siempre, casi siempre se tomó históricamente ese conocimiento que nos va a permitir validar lo que es cierto o no, lo que nos va a tener una estructura de argumentación que pues en la historia está plagada de muchísimos ejemplos y que nos ha permitido de alguna otra manera el avance como sociedad. Ese campo de batalla pues va a responder a lo que nosotros interpretamos y entendemos por matemáticas. Entonces, pues claramente lo primero que nosotros tenemos que plantear es esa discusión eterna que nosotros hemos visto y de las cuales casi que empiezan todos nuestros cursos de epistemología de las matemáticas. Y después esa dualidad que hay entre ontológicamente plantear si las matemáticas es un descubrimiento o es una invención, ¿sí? Entonces, Mm, desde esta mirada, los objetos matemáticos existen independientemente de nosotros, como se pensaba, como ustedes saben, esta visión platónica que se tiene de las matemáticas, o por el contrario, pues es una invención del ser humano en donde lo que nosotros hacemos es con unas chispas de creatividad e ingenio
ir construyendo esas matemáticas que nos van a permitir a nosotros avanzar, ¿sí? Entonces aquí hacemos ese símil con, con las matemáticas, por ejemplo, que nosotros necesitamos para la construcción de un puente, ¿sí? Y que muchas veces son conocimientos que nosotros vamos construyendo, ¿sí? Entonces, las vigas teóricas de esta estructura matemática que acá las podemos mostrar como si estuviéramos diseñando un puente, pues se dan a medida de que la teoría se va retroalimentando siempre como una invención del ser humano, ¿sí? Entonces, claramente, pues son visiones que se contraponen y que dentro de lo que nosotros vamos a interpretar en el enfoque, nosotros tenemos que definir. Es decir, nosotros no podemos tener un pensamiento de las matemáticas como una idea, ¿sí? De, de ese conocimiento que nos va a permitir describir lo que va a pasar. Es decir, que esas verdades que son eternas, ¿sí? Y que son independientes del ser humano, pues nosotros las vamos a ir descubriendo. Entonces nosotros tenemos que dejar clara esa postura que nosotros vamos a tener en el enfoque, ¿sí? Porque acá claramente la discusión que nosotros queremos hacer es, bueno, ¿qué matemáticas nos van a servir para hablar dentro de la educación STEM? ¿Sí? Entonces, el primer paso para poder hacer esta discusión es plantear si nosotros tenemos esa visión del descubrimiento de las matemáticas o si por el contrario, vamos a hablar de que son una invención, una construcción social, como muchos de los enfoques constructivistas actuales, eh, pues nos han presentado, como nos presentan hoy en día la matemática. Acá también es muy importante que nosotros vayamos viendo cuál se presta de estas dos intenciones, cuál se presta mejor para vender hoy en día lo que nosotros denominamos como educación STEM. Y casi que la mayoría de las actividades que nosotros hemos analizado en estos estados del arte, en estas revisiones literarias que nosotros hemos hecho, hemos encontrado que la interpretación desde el enfoque STEM, que en mayor medida se le dan a las matemáticas, es como una invención, como algo que se puede ir construyendo. Pero digamos que se hace necesario que nosotros nosotros podemos ir haciendo una redefinición de lo que podemos ir considerando eh, como matemáticas. Y esto también es porque gracias a la incursión de la tecnología, pues nosotros, se va redefiniendo eso que nosotros vamos a considerar como verdad. Entonces nosotros vamos a hablar de unas matemáticas tradicionales que, como les decía hace un momento, pues nos venden una idea de la verdad y esa verdad es en correspondencia con la realidad. Entonces vemos que muchas veces el éxito que han tenido las matemáticas tradicionales se asocian a teorías que nos han podido explicar problemas físicos, ¿sí? La creación de grandes teorías a partir de ese conocimiento matemático. Entonces, ejemplos de eso está el mismo cálculo diferencial, la teoría fractal de Mandelbrot, la misma teoría de la relatividad, ¿sí? Que son teorías que dentro de su estructura eh, se pudo determinar su veracidad gracias a las matemáticas que en ocasiones tuvieron que construir para entender esa validez. Pero hoy en día las matemáticas, la incursión de la tecnología nos ha permitido cambiar ahora un poco ese sentido de verdad que nosotros teníamos. Y esto funciona con un peligro asombroso para los estudiantes, y es el de evitar la verificación de esa verdad que hoy en día creemos a ciegas que nos ofrece la tecnología. Entonces, miremos que es una minimización del análisis que nosotros podemos hacer de las herramientas matemáticas y confiamos plenamente en lo que nos va a codificar o lo que nos va a proponer una máquina y mucho más con lo que estamos viviendo hoy en día con estas herramientas relacionadas con la inteligencia artificial.
Entonces, fijémonos que aquí también, y gracias a ese uso de la tecnología, hay una redefinición de lo que vamos a considerar como conocimiento verdadero, ¿sí? Entonces, eh, en la actualidad, muchas de estas herramientas computacionales pues nos abordan estas verdades matemáticas que en muchas ocasiones nosotros no tenemos una explicación, sino que simplemente las usamos, ¿sí? Atendiendo una confianza casi a ciegas que nosotros hacemos por parte de de la computadora, del software, del código, ¿sí? En lo que respecta a la validez, ¿sí? Entonces, ese peligro que corremos de no poder entender lo que la máquina nos está haciendo creer a ciegas, pues nos lleva a que le estemos dando otro valor de verdad a lo que son las matemáticas desde su definición, y eso pues gracias a la incursión de la tecnología. Entonces acá nosotros podemos plantear claramente que estas discusiones que están dadas dentro del enfoque, cuando nosotros en esa coctelera colocamos una componente, un área como la tecnología, otra como la ingeniería, otra como la ciencia, la cual no hemos hablado mucho, pero que casi siempre ha estado de la mano con las matemáticas, ¿sí? A lo largo de la historia, pero que dentro del enfoque las colocamos todas al mismo nivel, y pues en esta interacción, ¿sí? Las coloco en el cóctel, las revuelvo, y en esa interacción pues yo miro para qué me sirve esa mezcla que estoy haciendo para resolver qué. Entonces ahí ya vienen las intenciones que tiene el enfoque dentro de la resolución de problemas reales, de problemas que yo pueda inventar o escenarios que yo pueda crear para que el estudiante, no siempre van a ser problemas del entorno. Si yo puedo plantear problemas, y lo hemos visto en algunas competencias robóticas, donde el estudiante va a resolver retos que van a suceder en otra parte del universo. ¿Sí? Aquí hay dos dimensiones que son necesarias, hay tres dimensiones que hay que tener en cuenta para entender esto, ¿sí? Y las vamos a entender desde lo que vamos a considerar estas matemáticas puras, ¿sí? Relacionadas con lo que discutíamos hace un momento sobre el platonismo, sobre esas verdades eternas, ¿sí? Las cuales entendemos con el estudio de la matemática por la matemática. Pero eso se contrapone un poco con lo que nos están pidiendo que sean las matemáticas desde el enfoque STEM. Y es que desde el enfoque STEM, sea cual sea el problema que va a resolver, tiene que resolver un problema, ¿sí? Y las matemáticas tiene que ser un conocimiento útil, y tiene que ser un conocimiento que esté en función de algo. Entonces, esa visión, ese objetivo de las verdades eternas, pues ya no se puede resignificar sobre las mismas matemáticas, sino que acá nosotros le estamos dando una funcionalidad. Ahora, la inserción de la ingeniería, ¿sí? La mezcla en esa coctelera, colocarle ese sabor de la ingeniería, pues también nos lleva a nosotros a entender una validación diferente de la que nosotros hacíamos desde el mundo matemático, como una prueba deductiva y rigurosa, son los métodos demostrativos que nosotros estamos acostumbrados a llevar a cabo, ¿sí? Pero desde el enfoque nosotros necesitamos validar desde el éxito empírico sobre ese conocimiento que nos permite a nosotros modelar, que nos permite solucionar, que nos permite mejorar un prototipo, ¿sí? La funcionalidad, la optimización. Entonces vamos a ver que esas son formas nuevas que van a haber de validación, y que pues claramente es otro uso que se le da a las matemáticas desde el enfoque STEM. Y cuando simplemente el estudiante es un receptor de conocimiento, es decir, una persona que va a, a ir descubriendo las matemáticas, pues va a tener un papel menos participativo, ¿sí? En ese proceso de descubrimiento de verdades absolutas, verdades que ya están dadas, ¿sí? Contrario a lo que activa de alguna otra manera en cuanto a los estudiantes, una actividad esta en donde, por ejemplo, en cuestiones de diseño, el estudiante debe ser mucho más participativo, ¿sí? Em, Claramente esto, aquí vamos una inserción, y aquí vemos una necesidad que tiene la ingeniería,
en su formación. Si ustedes se dan cuenta, la ingeniería es, la ingeniería es una, digamos, es una prueba de fuego que nosotros tenemos para lo que nosotros pensamos y analizamos que son las matemáticas en este momento. Entonces veamos ahí los peligros que nosotros corremos cuando epistemológicamente nosotros no tenemos una definición de las matemáticas de lo que queremos hacer cuando nosotros empezamos a trabajar desde el enfoque, ¿sí? Entonces, eso es algo claro porque nosotros, y ahí es donde hemos encontrado, por ejemplo, en actividades de diseño, de actividades, diseños de tareas, donde empezamos a encontrar esos cortocircuitos, ¿sí? Entre lo que queremos desde las matemáticas, ¿sí? Y lo que la situación nos está pidiendo, ¿sí? Lo que nos está exigiendo frente, por ejemplo, a estas tareas que estamos presentando, como la solución de un problema, la optimización de una respuesta o de un funcionamiento, etcétera. Entonces, aquí es necesario que abordemos ahora el área de la ingeniería, ¿sí? Entonces, pues para nada es mentira y para los que hemos tenido la oportunidad de enseñar matemáticas en ingeniería, hay discusiones de fondo sobre la naturaleza misma de las matemáticas que no se dan en este escenario, ¿sí? Donde las herramientas teóricas deben estar en función de esta articulación que se hace con la instrumentalidad, con los datos empíricos, ¿sí? Y donde nosotros hacemos una interpretación de la ciencia, ¿sí? No tan conceptual como casi se hace desde el dominio de la ciencia pura, sino que por el contrario se hacen unas validaciones más pragmáticas en donde el conocimiento válido es el que me permite a mí tener una respuesta para los problemas, para los retos que nos exige la ingeniería. Entonces, vemos que aquí las matemáticas adquieren otra vez otra forma de validación diferente a la que veíamos desde el área de la tecnología, diferente que desde la que veíamos desde la misma matemática, donde se valida sobre su propia naturaleza. Y aquí en la ingeniería, pues entonces nosotros encontramos, ahí les coloco el ejemplo del puente. Si el puente es resistente, el modelo matemático que me permite a mí hablar de los materiales, de las variables que intervienen, de la tensión, de la estructura. Esas son las matemáticas válidas, las que nos permiten eh, deducir por qué el puente no se cayó, ¿sí? Entonces, claramente, pues es una visión pragmática que nosotros, eh, digamos, dentro de nuestra libreta, pues anotamos otro papel, otra interpretación que le podemos dar a las matemáticas y entonces empezamos a encontrar y a entender esos conflictos. Yo por eso les hablaba al comienzo y les describía esto como un campo de batalla, donde las matemáticas parecen un ping-pong donde juegan entre esas áreas, sobre todo en la interpretación que nosotros hacemos de lo que son y el papel que van a jugar. Aquí, por ejemplo, quería colocarles esto atando un poco lo que les mencioné hace un momento sobre la herramienta, sobre el área de la tecnología dentro del enfoque, que tiene que ver con el dilema computacional. Y es lo que nosotros hacemos y los dos caminos que toma, la verificación y la validación, ¿sí? Entonces, muchas veces el instrumento computacional nos permite verificar modelos matemáticos, ¿sí? Pero a la hora de validarlos, ¿y dónde los validamos? Pues en la realidad, pues nuestro modelo cae, ¿sí? Se rompe. Entonces, yo les tenía aquí un ejemplo de pronto para entender esa diferencia que hay entre la verificación y la validación. Pensemos, por ejemplo, en una receta de cocina, ¿sí? Si ustedes tienen una receta de cocina, ustedes pueden verificar que la receta de cocina esté bien. ¿Qué es verificar que esté bien? Pues que tenga todos los datos, el paso a paso de la receta de cocina, que las medidas estén bien, ¿sí? Digamos que desde, desde la estructura misma de la receta de cocina, pues la receta de cocina está bien, ¿sí? Entonces yo puedo ir verificando que efectivamente estén los ingredientes de los cuales me describe a mí esta receta.
Pero ¿qué sería la validación? La validación sería hacer la receta de cocina y pues validar si es efectivamente un camino eh, correcto para la receta que yo quiero preparar, ¿vale? Entonces, aquí viene un par de preguntas muy interesantes y es que si nosotros desde la verificación estamos construyendo el producto correctamente, ¿sí? Y al mismo tiempo, nosotros podemos plantear desde la validación si estamos construyendo el producto correcto. Una cosa es pensar en el producto correctamente, si lo estamos haciendo en ese proceso de verificación que yo ejemplificaba con la receta de cocina. Y nosotros, cuando lo estamos validando, es cuando ya nosotros hacemos una interpretación, cuando ya llevamos el modelo a ese realismo físico, en donde muchas veces la, mm, el modelo no funciona, ¿sí? Entonces muchas veces, pues nosotros le echamos la culpa a diferentes situaciones sobre, por ejemplo, esa ruptura que nosotros vemos de los puentes. O sea, un puente se cae, ¿sí? No simplemente por manejo de mal manejo de los materiales o por errores de ingeniería, sino porque a veces desconocemos una de las variables que intervienen y ese desconocimiento de variables pues hace que nosotros replanteemos el conocimiento que nosotros tenemos de la realidad, de lo físico, ¿sí? Entonces, pues lastimosamente la educación tiene ahí un grado de responsabilidad cuando creamos estas realidades ficticias en las cuales los modelos matemáticos funcionan, ¿sí? Y en donde es necesario que nosotros podamos entender que para enseñar un concepto físico, pues es necesario plantearlo en un idealismo que claramente en la realidad del estudiante, en la realidad del ser humano, pues no existe, no funciona, ¿sí? Em, Ese es otro de los errores que nosotros vemos que se presenta desde esta discusión y desde esta fundamentación que queremos hacer de las matemáticas desde en el enfoque, y es que muchas veces el estudiante verifica, o sea, realiza los cálculos, nosotros lo hemos visto sobre todo en actividades que tienen que ver con robótica, pero al llevarlo a cabo en la validación, ¿sí? No ocurre lo que él en sus cálculos ya había verificado que debería pasar, ¿sí? Entonces encontramos esa desconexión y claramente hay dos posturas filosóficas que se contraponen acá. Una sobre el formalismo, ¿sí? Que es la que nos lleva a preguntarnos si efectivamente estamos construyendo el producto de manera correcta, y otra pues tiene que ver con el realismo, ¿sí? Con lo que digamos, con el escenario en donde nosotros vamos a validar el funcionamiento de ese modelo, ¿sí? Entonces, eh, si podemos hablar un poco sobre esas ficciones útiles, pues claramente nosotros vemos que muchas veces estos modelos se prestan para que nosotros podamos entender un concepto particular, ¿sí? Un concepto de lo que nosotros queremos entender o aprender. De esto tenemos muchos ejemplos en los libros de texto, ¿sí? Y en situaciones que nosotros tenemos que idealizar para hablar de por ejemplo, un comportamiento matemático, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos poblaciones que crecen exponencialmente, ¿sí? Pero que nunca dejan de crecer, ¿sí? Eh, digamos que, pues, en la realidad eso no sucede, ¿sí? Porque pues en algún momento pues las poblaciones se quedarían sin ningún tipo de recursos, ¿sí? Entonces nosotros también hacemos de diseño de algunos artefactos que en el aire pues no sufren de ningún tipo de fricción, ¿sí? Entonces nosotros despreciamos variables que son muy importantes a la hora de modelar. Son, ahí vendría la primera pregunta que nosotros haríamos de fondo frente a esta inquietud que nosotros tenemos, y es necesario para involucrar a las matemáticas dentro del enfoque que creamos esas ficciones útiles para que las matemáticas funcionen como nosotros queremos hacerlas. Entonces ya le estamos dando un papel, ¿sí? Intencional, y que en ningún momento me está permitiendo a mí hacer mejoras en las propuestas que nosotros hacemos desde la ingeniería o desde la tecnología.
Entonces, ¿qué papel está jugando ahí las matemáticas cuando yo tengo que inventar estas realidades, estas ficciones útiles para que nuestro contenido matemático funcione, o sea, se preste para esa actividad que estamos haciendo? Entonces, ahí encontramos una paradoja. ¿Sí? Como titulábamos esta charla, que tiene que ver con lo que me está pidiendo a mí el enfoque y con y la manera en que yo estoy utilizando las matemáticas para eso. ¿Sí? Vamos a ver otro par de ejemplos acá más adelante, ¿sí? Porque también otra de las cuestiones muy interesantes es ver los escenarios en donde se han planteado estos diferentes modelos, porque no hay un modelo único para hacer esta, eh, digamos, esta contextualización de los problemas matemáticos que se van a poder utilizar para hablar desde el enfoque STEM, ¿sí? Entonces nosotros vemos una presencia de las matemáticas por ejemplo, en lo que tiene que ver con el mundo físico. Entonces, va a haber una naturaleza de problemas que van a estar muy asociados a a estos planteamientos físicos donde pues, las matemáticas nos permiten hacer verificaciones, nos permiten hacer mediciones, que es muy útil en estos contextos físicos, pero también nosotros hemos visto algunas actividades en el enfoque que nos plantean unos retos matemáticos desde entender lo económico. Entonces miremos acá cómo en lo económico va a ser tan importante la estadística, el análisis de datos, ¿sí? La comparación, las tendencias, ¿sí? La modelación matemática presente en todo este análisis de esta gran cantidad de datos que nosotros tenemos, pero también tenemos unos escenarios sociales en donde las matemáticas se expresan para poder entender e interpretar estas relaciones sociales que hoy cada día pues podemos describir con mejores y con herramientas matemáticas más afinadas. Entonces está todo lo que tiene que ver con la teoría de grafos, que nos ayudan a hacer estas representaciones sociales y a entender estas tendencias, teoría de colas, teoría de juegos, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que el modelo en donde nosotros vamos a plantear las matemáticas desde el enfoque STEM, pues no tiene nada que ver y que no es único con esa visión que nosotros teníamos de que son las mismas matemáticas las que se prestan para cualquier problema que nosotros abordemos desde el enfoque STEM, ¿sí? Entonces aquí ya encontramos una de las conclusiones que nosotros queremos presentar, y es que muchas veces ese modelo único pues no existe, ¿sí? Ese pluralismo pues nos presenta la idea de esas diferentes interpretaciones que tienen que tener las matemáticas, esos diferentes usos que pueden tener las matemáticas dependiendo la, el contexto, dependiendo la estructura social que yo esté analizando, ¿sí? Entonces van a ser muy diferentes las preguntas en estos contextos y van a ser muy diferentes los usos y la imagen que tienen las matemáticas en cada uno de estos, ¿sí? Ahora, si esa idea de los problemas nosotros la vamos a llevar un poco al ejercicio de la pedagogía, pues corremos el riesgo de hacer investigación sobre estas semirrealidades que de las cuales pues cada vez alejan más al conocimiento matemático de esta búsqueda que queremos hacer de ponerla en un uso, en una funcionalidad dentro de estos problemas reales que estudia el enfoque STEM. Entonces, pues tenemos ejemplos como el de la semirrealidad, ¿sí? Cuando Juan compra 50 sandías y nosotros la planteamos en estos problemas, en donde a nosotros nos importa, más allá de la situación, es el número, ¿sí? Entonces, hay, hay ejemplos muy bonitos ahí. Yo, yo recuerdo algunos interrogantes que hacen, por ejemplo, los niños, los estudiantes sobre la realidad de las situaciones en donde se les plantean a los niños, sobre todo este tipo de alternativas, porque son unas problemáticas totalmente artificiales en donde
nosotros, si estamos estudiando la realidad de los estudiantes mediante unas aplicaciones de situaciones que se desligan no solamente de la realidad de los estudiantes, sino la realidad de cualquier ser humano, pues claramente es un conocimiento ficticio que simplemente nos sirve para la validación la verificación, perdón, de un conocimiento matemático, pero que en ningún momento lo estamos llevando a una realidad para validarlo. Entonces ahí encontramos esa dualidad de la que discutíamos hace un momento. Entonces ahí es donde estamos buscando esa respuesta correcta que le ha hecho tanto daño a la educación y que recuerden que STEM es un enfoque educativo. Es un enfoque que, a pesar de que nace una necesidad de la empresa y de una situación social ante la ausencia de profesionales en las ciencias exactas y en las ingenierías, pues de todas maneras es algo que transpone un saber en la escuela, ¿sí? Entonces, esa respuesta correcta, pues sigue siendo la intención que tenemos de la inserción de las matemáticas dentro del enfoque STEM, ¿sí? Entonces, pues es muy difícil, ¿sí? Dentro de ese panorama, desde ese paradigma del ejercicio que solamente busca eso, pues plantearnos esto que denominamos los paisajes de investigación, en donde existen, por ejemplo, estos proyectos en donde nosotros vemos a las matemáticas en la utilidad, por ejemplo, de la justicia social. Entonces están todos los trabajos de Scott Moff, está una colombiana brillante trabaja en la Universidad de Aalborg, llamada Paola Valero, que nos plantean una visión desde un enfoque llamado educación matemática crítica, en donde se piensa ese tipo de problemas, el problema de la justicia social, de la injusticia epistémica, ¿sí? Y de este tipo de matemáticas que están al servicio de los grupos sociales. Primero identificamos esas matemáticas que son útiles para estos escenarios y cómo nosotros podemos interpretar y podemos hacer transformaciones desde el conocimiento matemático que le permite al ser humano preguntas críticas, soluciones, y nosotros nos damos cuenta pues que esto en esencia es lo mismo que quiere el enfoque STEM, pero que es muy difícil conseguirlo desde el paradigma del ejercicio, ¿sí? O sea, si nosotros le apuntamos el papel y nosotros hacemos una verificación de modelos desde este paradigma del ejercicio, pues va a ser va a ser muy difícil llegar al estado de que nuestros estudiantes puedan formular preguntas críticas frente a lo que nosotros estamos planteando. Ahora ya para ir terminando este papel y para presentar de pronto esa propuesta que nosotros hacemos, lo que queremos hacer desde esta apuesta filosófica que queremos hacer, em, es que una de las formas que nosotros tenemos para que los estudiantes y en la escuela se empiece a dar ese giro sobre el papel que puede jugar las matemáticas en este enfoque, tiene que ver con la interpretación que hagan los estudiantes acerca de su propia cultura. Nosotros nunca vamos a encontrar una neutralidad en las matemáticas. Nosotros las matemáticas tienen un olor, tienen una historia, tienen una cultura, ¿sí? Y responden también a unos estamentos de poder que explican las matemáticas que hoy usamos y que hoy tenemos en la escuela, ¿sí? Entonces, pues para nadie es desconocido entender por qué nosotros utilizamos tantas herramientas planteadas desde esas matemáticas occidentales que se quedaron en nosotros, en nuestra forma de analizar, en el lenguaje, por ejemplo, ¿sí? Porque hoy en día podemos entender las diferencias que hay entre, por ejemplo, las matemáticas orientales y esto que nosotros estamos trabajando el día de hoy, todas las diferencias que hemos empezado a identificar, por ejemplo, en el lenguaje, en los cálculos, en la resolución de problemas, y entender que las matemáticas no son neutrales, que tienen una cantidad de componentes, de esencias, nos va a permitir entender que ese conocimiento matemático puede tener unas contribuciones de otro tipo de historias que también validan ese conocimiento matemático desde otras formas de entender los problemas. Entonces aquí es muy interesante, por ejemplo, ver de qué manera, eh,
por ejemplo, es usado el conocimiento matemático en estas tecnologías ancestrales, las cuales, por ejemplo, en un país como el nuestro, pues ya han sido utilizadas. Hay unas prácticas también de algunos grupos sociales o de algunos pueblos indígenas que interpretan y que hacen un análisis astronómico supremamente interesante, ¿sí? En donde han puesto en uso conocimientos matemáticos que no son los que están estipulados como esos conocimientos válidos y demostrados desde una visión platónica que nosotros explicábamos inicialmente de las matemáticas. Entonces, mm, este mito que hay sobre la neutralidad y que las matemáticas son un conocimiento limpio y que está, digamos, alejado de todas estas cuestiones políticas y sociales, pues es un mito, no existe. Y una de las propuestas desde la filosofía que nosotros queremos hacer en esta humanización de las matemáticas dentro de la propuesta es entenderla también eh, desde los resultados que hoy analizamos en términos de la incursión de la IA, y es que estos códigos, esto que nosotros discutíamos hace un momento sobre la nueva verdad que nosotros le damos, el valor, la validez que le damos al conocimiento matemático, pues hoy en día también tenemos que entender que debe haber una ética algorítmica, porque el código es un resultado, es una producción de otras personas que tienen una interpretación política y cultural de lo que son las matemáticas, ¿sí? Entonces, ahí, dentro de estas zonas de peligro que nosotros interpretamos acá, pues hay un sesgo de la automatización y el seguir con esa confianza ciega en en la máquina, pero la máquina responde también a unas interpretaciones. Y esto, y esto es algo que de lo cual las matemáticas pues deben ser conscientes, ¿sí? Porque los modelos no son enteramente limpios, ¿sí? Nosotros no entendemos hoy en día, nosotros programamos y nosotros no entendemos el uso de las herramientas, sino que, em, o sea, atendemos al uso de las herramientas, pero no entendemos su funcionamiento, no entendemos de plano qué es lo que lo que el código, de dónde está obteniendo la información, ¿sí? Entonces, por eso esto lo proponemos como una ética algorítmica y va a entender el código y va a cuestionar, no solamente a ver cómo funciona, cómo nos da una respuesta adecuada, ¿sí? De esto hay unos trabajos muy interesantes en Estados Unidos y es cómo nos hemos preguntado acerca de las respuestas que nos ofrece la inteligencia artificial a algunos problemas determinados y cómo el contexto de estos problemas condicionan las respuestas que se dan, ¿vale? Creo que por el tiempo me va a tocar terminar de una vez con la propuesta y la conclusión va hacia algo que nosotros hemos denominado un realismo pragmático crítico. O sea, nosotros desde las propuestas que hemos hecho en STEM, creemos que este es el camino para darle un papel muy importante a lo que tienen que ser las matemáticas desde el enfoque más allá para que funcionen o no, es para que tengan un sentido. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que encontrar esa intersección entre estos tres elementos que son supremamente importantes para el diseño de actividades en la educación STEM. El primer papel que tiene que tener las matemáticas es ese papel realista. ¿Sí? Es un papel en donde hablamos de un rigor lógico y físico de realidades que están relacionadas con nuestro mundo, con nuestro entorno, no con esas realidades ficticias en donde tenemos que hacer las matemáticas lo más realistas posible y lo más cercanas a ese papel que estamos, a ese papel que puede tener dentro de una ciencia de verdad. Los ejercicios de modelación más allá de la complejidad que pueden tener en diferentes niveles escolares, pues deben tener esas características. Debemos hacer una apuesta hoy en día para que el algoritmo no se convierta en el problema de alejar a las matemáticas de esa visión realista que nos está pidiendo la ciencia, ¿sí? Entonces, claramente ahí tenemos que hacer una discusión sobre esos contenidos escolares, los cuales me llevan más a la intención de entender un algoritmo, ¿sí? Un algoritmo que hoy en día, pues no solamente
los computadores, sino desde una calculadora lo puede hacer. Y esto es una discusión en educación, es una discusión que se tiene que dar en torno a conseguir ese primer elemento que es un elemento realista. El segundo es un elemento pragmático, ¿sí? Disculpe Que, que lo sí, interrumpa, por cuestiones de tiempo, si pudiéramos darle un cierre un tanto más dale, sintetizado, de manera que podamos plantear en estos 10 minutos preguntas y cierre. dale, Disculpe que lo listo. interrumpa. Acabo, no te preocupes, acabo con lo pragmático y lo crítico. Papel pragmático, como les decía, de la ingeniería, ¿sí? Entonces es pensar en unas matemáticas que nos permitan hablar de una utilidad y una solución. Y pues claramente también un elemento crítico que nos va a llevar a entender un papel de pronto que las matemáticas no han entendido y es el de un conocimiento que nos puede hacer una sociedad un poco más justa y que vamos a entender desde la ética y desde encontrar esas líneas de poder, esa presencia del poder, de la política dentro de nuestros discursos, sobre todo los discursos en educación. ¿Vale? Sí, por cuestión de tiempo, qué pena, me alargué y dejé la parte final un poco inconclusa, pero bueno, sí es muy interesante que podamos escuchar a los colegas. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a usted y gracias por tan excelente ponencia. La verdad que muy interesante todo este tema, especialmente el por qué dejamos de lado en STEM, la matemática, cuando en realidad tiene un papel central y no tendría por qué ser una herramienta al servicio de. Entonces, nos gustaría escuchar las preguntas de los participantes para que se las pueda responder el doctorando Carlos. ¿Alguna pregunta, alguna participación, algún comentario, alguna experiencia relacionada? Pueden abrir directamente su micrófono y participar o pueden levantar la mano, no hay pena. Alfredo, ¿usted Ah, ya. quisiera? Sí, buena tarde. Buenas tardes. Venga, les habla John Alberto Ramírez de Manizales, Colombia. Soy docente en el área de básica secundaria eh, del sector público. Pues la verdad, este enfoque me ha interesado mucho, específicamente desde la pedagogía crítica, porque desde ciertas corrientes políticas que tienen presencia en lo pedagógico, creo que hay críticas al enfoque STEAM porque se quedan con la impresión de ser netamente utilitarista y porque lo reducen a un enfoque simplemente al servicio del sistema económico, del capitalismo. Pero entonces cuando el expositor Luis Carlos, ¿cierto? Perdón, Carlos Eduardo, cuando habla de teóricos de la pedagogía crítica como Valero y Olen Smokes y demás, que también tendrá otros autores. Aquí la aplicación cuando se habla, y me quedo con la diapositiva de educar no para replicar el mundo, sino para rediseñarlo, agregaría yo para transformarlo. Este enfoque en realidad sí se adecua, digamos, a nuestro trabajo de aula, a quienes tenemos la pretensión de que superar la visión platónica de las matemáticas, quedarnos en el algoritmo abstracto sin ninguna aplicación real. O sea, ese es el comentario, pero lo otro, me gustaría saber por parte de Carlos Eduardo León qué proyectos han trabajado no solo en las investigaciones, sino en el aula, o sea, como qué tipo de proyectos específicamente cuando se plantea lo de la justicia social. Muchas gracias. Vale, profesor, muchísimas gracias. A mí me encanta que los colegas pues hablen desde esa situación. Nosotros acá en la maestría en educación
pues nuestros estudiantes, lo mismo en el doctorado, son profesores en ejercicio y encuentran con esa, digamos, con esas inquietudes de cómo podemos llevar el enfoque, ¿sí? Sin caer en ese utilitarismo que su merced propone, porque nosotros creemos una visión romántica más allá de donde nació el enfoque, ¿sí? Nosotros yo escuchaba a Jorge, el director del Instituto de Astrobiología aquí de Colombia, y él hablaba sobre hacer un STEM criollo. Me parece una idea muy bonita porque si nosotros vamos a hablar y que digamos, de la apuesta que nosotros queremos hacer con esta interpretación de las matemáticas desde estos tres componentes, desde el realismo pragmático crítico, eh, casi que nosotros estamos atomizando las matemáticas y la función que deben tener dentro de los problemas que van a abordar, ¿sí? Entonces nosotros, eh, nosotros, por ejemplo, en este momento tenemos un proyecto muy bonito en donde los estudiantes de un colegio en zona vulnerable acá en Bogotá, querían crear, una de nuestras maestrantes está haciendo un mariposario, ¿sí? Entonces, cuando ella llega ahí con esa, digamos que la actividad es tener a la construcción del mariposario, la identificación de las mariposas, enseñarle un montón de cosas relacionadas con